La ganadería es una práctica pecuaria importante porque produce alimento proteico de alta calidad. Mas, sin embargo, esta es una de las actividades antropogénicas que más daño causa a los ecosistemas y también a la biodiversidad, entre otras áreas, aspectos de la vida humana. Aquí se calcula que del 20 al 35% de la superficie del planeta se utiliza para este pastoreo de ganado, para estas actividades. Y aquí en México, la ganadería ocupa aproximadamente 1.1 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Es decir, que ocupa el 56% de la superficie del territorio nacional para realizar estas actividades. La mitad del país está ocupada para realizar actividades de ganadería. Esto excede el potencial ganadero, que constituye el 46.8% de la superficie. Y desde el 2002, la actividad ganadera superó la capacidad de carga de los ecosistemas en 24 estados del país, provocando degradación y fragmentación del hábitat. En esta ocasión, los habitantes de entre los límites de Linares y Montemorelos han presentado quejas que han dado el punto de poner este tema a discusión, en este caso sobre estos dos municipios, ya que han presentado diversos problemas que han causado que cambie el estilo de vida de estos habitantes. Muchas consecuencias han sido provocadas debido a estas actividades ganaderas que ya llevan años produciendo, pero no se les ha puesto un alto. Las actividades han presentado quejas debido a varias causas por las actividades ganaderas de algunas empresas ubicadas en estos sitios, ya que no son, sino varias o muchas que presentan actividades aquí, en estos municipios. Alegan que han traído diversas consecuencias y han cambiado sus estilos de vida. Desde enfermedades, escasez, contaminación y otras causas han llevado a que los habitantes levanten firmas para clausurar estas empresas y pedir que éstas se reubiquen en lugares más alejados, donde no haya tanta civilización. Esto con el fin de cesar todos estos problemas que se han ido agravando con el tiempo. México es uno de los países con mayor diversidad de especies en el mundo. Su diversidad biológica es reconocida por el número de especies de vertebrados y plantas que habitan en el territorio. Una forma para caracterizar esta biodiversidad son las comunidades vegetales como los bosques tropicales o el bosque mesófilo de montaña. Sin embargo, esta biodiversidad se está perdiendo por presión antropogénicas como la ganadería. La ganadería es una práctica pecuaria importante porque produce alimento proteico de alta calidad. Sin embargo, es una de las actividades antropogénicas que más daño causan en los ecosistemas y a la biodiversidad. Se calcula que el 20 al 35% de la superficie del planeta se utiliza para el pastoreo de ganado. En México, la ganadería ocupa aproximadamente 1.1 millón de kilómetros, 56% de la superficie nacional, excediendo el potencial ganadero, que constituye el 46.8% de la superficie. Desde el 2002, la actividad ganadera superó la capacidad de carga de los ecosistemas en 24 estados del país, provocando degradación y fragmentación de hábitat. La ganadería y la deforestación. La deforestación es uno de los factores que impulsan la destrucción de los bosques tropicales, provocando la fragmentación del hábitat y la pérdida de la biodiversidad. En México se estima que las selvas secas originalmente abarcaban 270,000 kilómetros cuadrados, pero a principios de los años 90 solo quedaba el 24% de la cobertura original. El proceso de deforestación del trópico mexicano se remota a la colonia entre los siglos XVI y XVII. Posteriormente fue impulsado con la reforma agraria y políticas del fomento, que caracterizaron al gobierno mexicano durante la segunda mitad del siglo XX, comenzando con el reparto de tierras. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas se repartieron aproximadamente 18 millones de hectáreas a los campesinos demandantes de tierras. Después de 1940, las denotaciones de las tierras para la formación de los nuevos núcleos agrarios se hicieron a expensas de las llamadas tierras ociosas, es decir, ecosistemas naturales sin transformar. Esto originó la conversión de áreas naturales en zonas ganaderas, ocupando aproximadamente el 60% del área del país. Para muchos campesinos pobres en los países en desarrollo, el ganado es también una fuente de energía como fuerza de tiro y una fuente esencial de fertilizante orgánico para las cosechas. Pero este rápido desarrollo tiene un precio elevado para el medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático. El sector ganadero es responsable del 9% del CO2 procedente de las actividades humanas, pero produce un porcentaje mucho más elevado de los gases de efecto invernadero más perjudiciales. Buenos días, mi nombre es Wendy Salazar
y el día de hoy les hablaré sobre mi postura ante el problema ambiental que presentamos, el cual nos dice que el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero, alrededor de un 18% más medido en su equivalente en dióxido de carbono CO2 que el sector del transporte. Reveló un informe divulgado hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida en sus siglas en inglés como FAO. Este artículo contiene información actualizada. El estudio agregó que la ganadería es también una de las principales causas de la degradación del suelo y los recursos hídricos. El ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente para hacer frente a esta situación, aseguró Henning Steinfeld, jefe de la Subdirección de Información Ganadera de la FAO. El sector pecuario es el de crecimiento más rápido en el mundo en comparación con otros sectores agrícolas. Es el medio de subsistencia de 1.300 millones de personas y supone el 40% de la producción agrícola mundial. La contaminación del agua en la agricultura y ganadería. La agricultura suma el 70% del consumo de agua en todo el mundo y es responsable del vertido de químicos, materia orgánica, desechos, sedimentos y sales. En los últimos 20 años ha surgido una nueva clase de contaminantes en forma de fármacos como los antibióticos y las hormonas que se emplean en la ganadería y que también suelen llegar a las fuentes hídricas y a los ecosistemas con riesgo para la salud. De acuerdo con el estudio, la ganadería intensiva contribuye sobre todo a la contaminación por este tipo de residuos, así como por los excrementos de los animales y otras sustancias que acaban degradándose en el ambiente. Los cultivos, por su parte, están más relacionados con el uso de pesticidas y elementos químicos como el potasio o el magnesio que pueden llegar hasta el agua. En ambas actividades existe la amenaza de un exceso en la utilización de nitrato, fosfato y otros nutrientes como fertilizantes. Mayani precisó que China y Estados Unidos son algunos de los países que más fertilizantes de este tipo emplean en la agricultura, al tiempo que alertó de la creciente contaminación en todo el mundo por el abuso de antibióticos de este tipo. El aumento de la presión sobre los recursos naturales por factores como el crecimiento demográfico y el cambio climático ha supuesto un mayor uso de las sustancias contaminantes en el sector primario que afectan la calidad del agua y el suelo, la seguridad alimentaria y la biodiversidad, según el estudio. Ahora hablando si juega ganadería rol central en contribuir a la seguridad alimentaria, generación de empleos y divisas, agricultura. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoció el rol central que juega la ganadería en México para alcanzar el objetivo de la seguridad alimentaria y procurar una dieta equilibrada a la población, además de ser fuente constante de divisas y generación de empleos para el país. En el marco de la celebración del Día Nacional de la Ganadería, el secretario Víctor Villalobos Arrámbula dijo que se observa a nivel mundial una rápida transición de la producción ganadera tradicional hacia una más sostenible, y México no puede quedarse al margen. Para cumplir con los compromisos internacionales y entregar a las futuras generaciones una nación viable para todos, por ello llamó al sector a avanzar a la armonización de productos con la salud del ambiente y ecosistemas, hacer lo suficiente de los recursos del planeta, no emplear la ganadería a expensas de bosques y selvas e incorporar buenas prácticas como la mejor gestión de pastizales y estiércol, así como disminuir la huella de carbono e hídrica. Consideró importante tomar en cuenta los impactos potenciales del cambio climático sobre el sector y riesgos de mercados sanitarios relacionados con la salud humana y del ganado y los cultivos usados en la producción de alimentos para animales. Villalobos Arrámbula señaló que también requiere del esfuerzo de todos los productores pecuarios para cerrar brechas mediante políticas públicas que fomenten la inclusión. Con motivo del Día Nacional de la Ganadería, que se celebra el 6 de marzo, el funcionario federal felicitó a las mujeres y hombres que se dedican a las actividades relacionadas con el sector pecuario, ya que con su trabajo y esfuerzo permiten a las familias el acceso a proteína animal, principalmente la derivada de los productos incluidos en la canasta básica como la leche.
Comentó que el sector cuenta con la provisión de bienes y servicios públicos estratégicos, como los de sanidad e inocuidad, sistema de alerta temprana, gestión de riesgos, inteligencia de mercados, acompañamiento en el mercado internacional y servicios de investigación, innovación y desarrollo de capacidades, entre otros. El presidente de la Confederación Nacional de las Organizaciones Ganaderas, CNOG, Oswaldo Charazo Montalvo, señaló que el sector ha sabido superar las adversidades y los ganaderos del país, que trabajan en 1.500.000 unidades de producción pecuaria, abastecen la mayor parte del consumo nacional y participan con superávit en el comercio internacional. Dijo que en bovinos carne hay autosuficiencia y la balanza comercial es superavitaria en casi 1.700 millones de dólares, consolida en México en el sexto lugar de producción mundial con una exportación de 1.130.000 cabezas de ganado del año pasado. En leche se produjeron 12.800 millones de litros, con un aumento de 200 millones respecto al 2020, y un hato de 2.600.000 vacas. En caprinos, México posee el mayor hato en América Latina, con cerca de 9 millones de cabezas y una producción de 40.000 toneladas, mientras que en bovinos son 8.7 millones de cabezas y una producción de 64.358 toneladas de carne en 2021. Otro de los contrapuntos que tenemos es que la ganadería desde hace muchos años ha representado un símbolo de fortaleza en el campo. ¿Por qué? Estas actividades traen comida a los hogares, lleva dinero a las casas, aporta trabajo a los trabajadores. Muchas empresas cuentan con préstamos, con todos los requerimientos sociales que cuidan y protegen al trabajador. La ganadería hace un reconocimiento a los productores que se dedican a las actividades pecuarias de las diferentes especies para contribuir al crecimiento, estabilidad y fortalecimiento de este sector. Para entender la importancia, es necesario conocer los números que presenta el subsector y que se mencionarán ahorita. Entre uno de ellos es que se estima que en nuestro país se destinan alrededor de 109.8 millones de hectáreas. 842.000 personas alimentan y cuidan al hato ganadero. Además de que México es el 11º productor mundial de ganadería primaria. Y de los 51.9 millones de mexicanos que trabajan, 739.000 se dedican solamente y específicamente a la cría y explotación de especies ganaderas. En el año 2017 se produjeron aproximadamente 11,807.5 millones de litros de leche provenientes del sector bovino. Quiere decir que aunque sea una empresa que genera contaminación, también genera empleos, genera economía, genera estabilidad para todos los hogares mexicanos, ya que es uno de los sectores que más aporta trabajo, una de las empresas que más ganan dinero en estas áreas y en este país, que más aportan economía, ya que es una de las empresas productoras más grandes del país. La ganadería en México tiene amplio potencial para contribuir a la mitigación y la adaptación al cambio climático. La ganadería es fundamental para la seguridad alimentaria, pues constituye el sustento y el patrimonio de gran parte de las familias del campo de América Latina y el Caribe. Y de ahí de la importancia de mejorar la situación climática en la región, consideraron señalar expertos invocados en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México. Durante el encuentro de la ganadería, realizado como evento paralelo de la Semana del Clima de ALC, especialistas compartieron su visión sobre cómo la ganadería sostenible presenta una gran oportunidad para fortalecer la acción climática en América Latina y el Caribe. Uno de ellos fue Vega, subdirector de estudios de flora y suelos con fines pecuarios en la Coordinación General de la Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, quien explicó que el 56% de la superficie del país se dedica a la ganadería extensiva. Además que la nación ocupa el 7º lugar a nivel mundial en la producción de proteína animal y produce el 82.1% de los alimentos de origen animal que consume internamente. La actividad dijo que genera cerca del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 68% de las emisiones del sector agropecuario. Esta transición se realizaría mediante la acción nacionalmente apropiada de mitigación NAMA de ganadería sustentable de condiciones de pastoreo en México, en congruencia con el objetivo de mantener el calentamiento global en 1.5 grados establecido en acuerdo con el país y el cumplimiento de contribuciones determinadas a nivel nacional, agregó el especialista. La NAMA México busca reducir las emisiones de efecto invernadero al 28%, incrementar la productividad y competitividad del sector ganadero bajo un enfoque de cadena de valor con criterios de sustentabilidad, inclusión y territorialidad, así como avanzar hacia la seguridad alimentaria, el crecimiento económico, la capacidad de adaptación al cambio climático, la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y la generación de bienes y servicios ecosistémicos. El evento fue un espacio de reflexión y llamado a la acción climática de cara a la sesión 26 de la Conferencia de Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En él también participaron José Miguel Cordero y otros especialistas de diferentes países de América Latina y el Caribe, los cuales son figuras importantes en el sector
del cuidado del ambiente. Entre las principales prácticas señaladas están la conservación y mejoramiento de la vegetación, sistemas de pastoreo, ajustes de la carga animal, conservación del suelo y almacenamiento de agua, generación de energía renovable, alimentación animal, acciones de adaptación, mejoramiento de eficiencia reproductiva, selección y mejoramiento genético, manejo sanitario y acciones para mejorar la rentabilidad y la competitividad. Y para concluir, gracias a este tema hemos podido reflexionar e interactuar con compañeros en base al video, en el cual este tema reconocemos que es muy importante, ya que no solo le afectaría al sector ganadero, sino también a nosotros mismos. Es decir, que la ganadería como tal nos da todo a base, que es el alimento el cual nos da la proteína que necesitamos, y sobre todo el cultivo, que es la cosecha de frutas, verduras, trigo, frijol, etc. En el cual es muy importante que nuestra alimentación sea sana para poder así estar bien. Y en cuanto a la contaminación, los más afectados somos las personas, ya que nosotros vivimos de la ganadería, el cultivo y sobre todo de ella, la biodiversidad, que es la más contaminada en México, ya que como sabemos estos contaminantes afectan el aire, el agua, la tierra, etc. Y con eso podemos decir que si hay contaminación donde se encuentran los cultivos, la ganadería, etc., esto nos afectaría analizando todos los porcentajes de las necesidades que tenemos sobre la ganadería y la contaminación.